En cualquier caso, la actividad que se denuncia es una actividad atípica. Ha manifestado mi compañera, intentando adelantarse a lo que vamos a manifestar aquí, en mi caso, erróneamente en varias cuestiones, pero acertadamente en otras. Ha manifestado que hay varias sentencias dando a entender que era una cuestión que estaba siendo objeto de debate e incluso dando a entender también que la mayoritaria era la de la tesis que sostenía la acusación particular, nada más lejos de la realidad. Todo esto viene a partir de una redada que hubo en el año 2006, ese era el contexto, antes hubo otros casos, como es este precisamente, pero en el año 2006 hubo una gran redada en la que se detuvieron a 15 administradores de páginas web por gestionar páginas de enlaces como las que ahora están siendo objeto de este procedimiento. Las resoluciones de aquellos casos eran muy claras, decían los jueces en aquel caso. Miren ustedes, ni siquiera vamos a ir a juicio, vamos a archivar el asunto con sobreseimiento libre. ¿Por qué? Pues porque el Código Penal vigente en la fecha decía que eran necesarios dos requisitos. Uno, el elemento objetivo del tipo penal, que efectivamente es la comunicación pública, cuyo concepto está definido en la Ley de Propiedad Intelectual, y otro, un elemento subjetivo, que es el ánimo de lucro. Y decían los jueces, miren, en estos casos, esto que nos cuentan de la publicidad nos dice que efectivamente el elemento subjetivo existe y que hay un ánimo de lucro. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay es el otro elemento, el elemento objetivo. Sencillamente porque estas páginas son un índice de contenidos y están absolutamente vacías de contenido. Son un índice que dirigen como mero dato fáctico, por seguir la expresión literal de la Audiencia Provincial de Madrid, a un contenido que otros, estos sí, son los usuarios, reproducen y comunican públicamente de las redes peer-to-peer. Y decían, estas páginas efectivamente hacen algo, facilitan el acceso a las obras, sin duda alguna que lo facilitan, evidentemente. Y decían los jueces, pues sí lo facilitan, pero resulta que la comunicación pública no está en el concepto, el facilitar que otro comunique públicamente desde su disco duro, de su ordenador, sino que la comunicación pública es efectivamente comunicarlo, no facilitarlo. Del mismo modo que si yo llevo a una persona a un concierto que se está dando sin autorización, lo llevo en mi coche, lo pongo en la puerta, incluso le cobro por llevarle, resulta que le estoy facilitando acceder a esa música que se difunde sin autorización, pero desde luego no soy yo quien comunica públicamente esa música, quien la comunica es la persona que da el concierto. Y podría decirse, y de hecho se dijo en aquellos casos, bueno, pero usted entonces participa en un grado distinto de autoría. No sé, inducción, cooperación necesaria. Y dijeron los jueces, no, sencillamente porque el intercambio en esas redes peer-to-peer no es delictivo. Y aquella actividad a la que se está facilitando, como no es delictiva, al no haber una actividad principal punible, tampoco se puede hablar de cooperación necesaria, sencillamente porque aquello con lo que se coopera no es delictivo. Y sencillamente con estos dos elementos, como lo que los usuarios hacen no es delictivo porque no hay ánimo de lucro, y lo que las páginas web de enlace no es delictivo porque aun teniendo lucro, no son los que reproducen y comunican públicamente, porque eso son lo que hacen los usuarios, pues resulta que no hay delito en ningún grado de autoría. Así se dijo en los casos de Charemula, el primero de ellos de esta redada, tvmix.net, Emule 24 horas, Spanish Share, Índice Donkey, Roja Directa, CVCD Go, Nayada Donkey, Etmúsica, Elite Mule, Elite Torrent y decenas de otros. ¿Qué es lo que pasó después? Y creo que esto deja claro cuál es el concepto de comunicación pública, que fueron a la vía civil y dijeron, bueno, pues vamos a ir por la vía civil, por comunicación pública infractora de derechos. Y eso llegó a la Audiencia Provincial de Barcelona a través de los juzgados mercantiles, que son los especializados en propiedad intelectual, y ellos analizaron el concepto de comunicación pública, desestimando las demandas por las mismas razones por las que se archivaron los procedimientos penales, porque no existía la comunicación pública. Y la Audiencia Provincial de Barcelona habló de esta cuestión de si facilitar es comunicar públicamente o no. En concreto, dijo la Audiencia Provincial de Barcelona el 7 de julio de 2011, en un caso en donde se seguía contra Índice Web, decía, pero el titular de la página web que facilita el enlace, además de la previa selección de los archivos, aunque contribuye indirectamente a esta infracción de los derechos de propiedad intelectual afectados por la comunicación pública, no lleva a cabo directamente estos actos. Es decir, aceptaba que se estaba facilitando, pero no lo hacía. Y decía, y como no lo hace, como no está el concepto de comunicación pública en esos actos, sencillamente no hay infracción y se desestimaron las demandas que interpuso en aquel caso EJAE por cuestiones iguales que esta. Tan evidente es,
pese a lo manifestado de contrario, de que hay sentencias de todo tipo, sentencias hay pocas. En realidad, lo que hay más bien, y así lo ha señalado, es el auto de la Audiencia Provincial de Valencia, que es un auto que lo que hace es decir que se continúe el procedimiento. Sencillamente no puede decir, no, es que ese auto ya dice que la actividad es típica. Estaría bueno que dijera eso. No puede decirlo el auto de la Audiencia Provincial de Valencia. Lo máximo que puede decir es, no tenemos claro que no lo sea, sigamos adelante, para que haya un juicio y ahí venga la sentencia. Lo que sí hay son sentencias que vienen de la Audiencia Provincial de Vizcaya y de la Audiencia Provincial de Valencia, que son las únicas audiencias que han dictado las sentencias que manifiesta la acusación particular. Pero en derecho nos manejamos con pocas unanimidades y en este caso obviamente no va a ser diferente. Pero el resto de casos sencillamente o se han archivado o hay sentencia absolutoria. Y tanto es así que el propio Consejo General del Poder Judicial, cuando habló de la Ley de Economía Sostenible y la disposición que hacía modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual, se refería a esto y decía, en el caso de los prestadores de herramientas de enlace a páginas web, a los cuales, conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual, por más que las páginas a contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, efectivamente hay diversas resoluciones, pero no hay diversas resoluciones en pie de igualdad. Ni siquiera hay igualdad de resoluciones en el sentido de que las condenatorias son más. No, aquí hay una doctrina, como siempre, mayoritaria y otra minoritaria. La minoritaria está representada por las sentencias de la Audiencia Provincial de Vizcaya y la de Valencia. Así de sencillo. Y el Consejo General del Poder Judicial así lo afirma. La mayoritaria es obviamente esta. Tanto es así que hace, el 5 de junio de 2015, el auto de la Audiencia Provincial de Girona archivaba en firme, con sobreseimiento libre, las actuaciones seguidas por la web por descarga directa, cuyo nombre no puede ser más evidente para que nos dejemos de tantas historias de si es Google o no es Google. Mira, se llama por descarga directa, hasta tal punto no es Google, y no importó absolutamente nada, porque decía el auto de la Audiencia Provincial, la Sala considera que en el presente caso no puede considerarse la conducta investigada como típica, y ello es así porque de buen principio la actividad denunciada supone un favorecer o facilitar, que no supone desde luego ninguno de los verbos configuradores de la actividad castigada en el tipo penal. No acierta, y voy a ir terminando, la acusación particular cuando dice que vamos a remitirnos al artículo 17 de la LSSI. Yo al menos no. Sencillamente porque el artículo 17 de la LSSI es un artículo para eximir de responsabilidad a un intermediario. Mi tesis no es esa. Mi tesis, y la de las sentencias y autos que he ido refiriéndome, es que sencillamente no es típica la actividad porque no hay comunicación pública. Y que desde el momento en el que no es típica la actividad, tampoco hay responsabilidad y tampoco necesidad alguna de acudir al artículo 17 para eximirla. Por lo tanto, yo no voy a acudir al artículo 17, yo voy antes que eso. No hay responsabilidad alguna que eximir, sencillamente no hay responsabilidad, porque la actividad denunciada no es delictiva. Y sí acierta, sin embargo, la acusación particular cuando dice, va a hablar de que el Código Penal ha cambiado. Pero eso no quiere decir que antes no fuera delito. Hombre, es sospechoso. Antes del Código Penal resulta que la comunicación pública, los jueces estaban diciendo que no existía. Y ahora no se ha hecho, como dice la acusación particular, aclarar que la comunicación pública es también el enlace. En absoluto el Código Penal hace eso. El Código Penal lo que hace es introducir una nueva actividad delictiva. No aclara un concepto. La comunicación pública sigue siendo la misma. Está descrita en la Ley de Propiedad Intelectual. Lo que hace es incluir como delictivo facilitar la localización de las obras. No está aclarando un concepto. Está estableciendo una nueva actividad que es delictiva. Y esa ya sí encaja perfectamente con la de las páginas de enlace. ¿Por qué hace eso? Sencillamente porque antes no era delictivo. Si no, no sería necesario. Sí podríamos comprar la argumentación de la acusación particular si lo que hubiese hecho es aclarar el concepto de comunicación pública e incluir los enlaces, pero no es lo que hace el nuevo Código Penal. Lo que hace el nuevo Código Penal es sumar una actividad típica más de la que había. Y por lo tanto, y por una cuestión elemental de irretroactividad de las leyes penales, no se puede aplicar ese Código Penal a la actualidad. Y también el anterior
hay que analizarlo en el contexto de la jurisprudencia que había en la fecha y también en el contexto del cambio que había en el Código Penal, precisamente para salvar ese hueco. Ese hueco efectivamente existía. Por ese hueco, efectivamente, es por el que han salido las páginas de enlace. Y a lo mejor, en una cuestión de lege ferenda, de lo que debería decir la ley, a lo mejor lo debería haber dicho desde el principio, pero resulta que no lo decía. Y ese es el Código Penal que se tiene que aplicar a los hoy acusados. En definitiva, señoría, esta parte solicita la absolución de su defendido porque sencillamente no participó en la actividad que se denuncia y, en cualquier caso, la actividad que se denuncia entiende que no es delictiva, en todo caso.